Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Seguimos en este mes de abril con estos programas dedicados al niño el 30 de abril, Día del Niño. Y para eso, vean ustedes el tema de esta noche aquí en su pantalla. ¿Estamos los adultos defendiendo los derechos de los niños? Y para hablarnos de este tema, aquí en Carpe Diem, nuestro querido psicólogo clínico, tanatólogo, logoterapeuta, Mauricio Carvajal Guajardo. Querido Mauricio, una vez más, bienvenido a Carpe Diem. ¿Cómo te encuentras en la ciudad de Cuernavaca, Mauricio? Siempre muy bien, siempre con mucho calor. A mí me gusta el calor, soy de los que espera el calor con mucho gusto. Y además, con mucha alegría estar contigo en tu programa, con tus colaboradores. Siempre es una alegría para mí el colaborar con ustedes. Gracias, Mauricio. Oye, pues hablar de los niños y hablar de sus derechos sí nos invita al análisis, porque ¿qué pasa cuando violentamos a los niños, cuando los niños reciben golpes, cuando vemos menores de edad trabajando, cuando vemos en los semáforos niñitos pequeñitos que están trabajando, pidiendo dinero, y a lo lejos vemos a los padres? Son escenas que nos invitan a la reflexión, Mauricio, porque ¿qué pasa con los derechos de los niños? ¿Cuál es nuestro papel de los adultos? No solamente de los padres, de los tutores, sino de las instituciones, de nosotros como adultos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra niñez, Mauricio? Bueno, se hace poco, sí hay trabajos internacionales muy interesantes, hay políticas públicas que se impulsan. Sin embargo, los costumbrismos siguen muy arraigados, y estos costumbrismos vienen de mirar al niño hacia atrás, hacia el pasado, de maneras muy feas, desde que fuera un animalito, pasando por un objeto, e incluso pensando en algún momento dado que los niños, mientras eran niños, eran poseídos por la maldad. Entonces, el niño sí se ve con cierto desprecio hoy en día, y las políticas públicas modernas, el saber moderno, la psicología infantil, la pedagogía, la antropología social, en fin, algunas disciplinas ya dan cuenta de que este primer momento del ser humano es fundamental. Sin embargo, en la cotidianidad se trata a los niños en muchas ocasiones como si fueran adultos chiquitos y tuvieran la capacidad adaptativa y de entendimiento para que se comporten como adultos en el mundo de adultos, como el adulto quiere, y genera mucha frustración al adulto, que se convierte en maltrato, en regaños, en desigualdades y en un grupo muy vulnerable por los adultos. Y nos preguntas, y te preguntas acá en esta imagen, ¿qué pasó en la UNICEF en 1989? El tratado internacional más ratificado en el mundo. Y nos dices, aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se aprobó el 20 de noviembre de 1989 con el objetivo de garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Y estamos hablando, Mauricio, de hace escasos 33 años. Sí, a nada, a tiro de pájaro, por lo cerca de la fecha, y que esta ratificación trae toda una serie de intentos previos por legitimizar la existencia de los niños como seres humanos, como sujetos de derecho, en donde se crean también sus derechos muy particulares. Y esta ratificación, que tiene tan poquito tiempo, se hace un 20 de noviembre. Para México es una fecha siempre significativa, pues porque es aniversario de la Revolución Mexicana, pero se convirtió en el Día Internacional del Niño y de la Niña, porque ahora hay que utilizar, digamos, este lenguaje incluyente, ¿no?
del niño y la niña o de la niñe, ¿no? Y que habla de tener presente que los niños son seres humanos en formación y no son una especie de seres, entidades diferentes, y que una vez que ganan edad se convierten en seres humanos, son seres humanos desde su formación. Por eso es importantísima esta ratificación de ese año del 89 por la UNICEF, un organismo dependiente de la ONU, específicamente creado para atender las necesidades de la niñez a nivel global. Yo sí quisiera enfatizar esto, muy bien esto que dices, porque este texto lo ilustra y es contundente. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1989, ya nos dijiste que el 20 de noviembre, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. Es decir, hace apenas 32 años ya pusimos el foco en que los niños tenían derechos y en que los niños pues eran parte importante de nuestra sociedad. Sí, claro. Sí, y una vez que se definen cuáles son las necesidades específicas para un desarrollo armonioso del niño, que es un desarrollo físico, un desarrollo emocional y un desarrollo social de oportunidades, se van definiendo derechos, porque puede ser que haya muchas posibilidades de, de, de darle concesiones al niño, ¿no? Pero específicos a las necesidades de estos seres humanos en crecimiento. De ahí que hay muchos estudios que avalan que estos derechos del niño están diseñados específicamente para un desarrollo armonioso. Vemos con tristeza, Abel, con mucho pesar, que en muchas latitudes a nivel global, en países todavía denominados de tercer mundo o de segundo mundo, mejor conocidos como países en vías de desarrollo. Y específicamente en México sigue habiendo mucha resistencia a aceptar que los niños son sujetos de derecho, porque son sujetos de sufrimiento y son sujetos de cognición y son sujetos de voz y voto eventualmente. Y sabemos que hay muchos lugares donde se siguen vendiendo menores como esclavos sexuales o como esclavos laborales, y que eso sigue sucediendo en el modernísimo siglo XXI, hoy en el año 2022. Mauricio, tú nos has compartido aquí 10 derechos en esta imagen, 10 derechos que tienen los niños, y si te parece vamos una por una y nos dices tú que la primera imagen que tenemos aquí en la esquina superior izquierda, el derecho a ser un niño. ¿Por qué eso es un derecho, Mauricio? A ser esencialmente el que es y no sacarlo de su naturaleza, no adelantarlo, no mirarlo como si estuviéramos valorando a un adulto que tiene muchísimos más recursos cognitivos, emocionales, sensoriales, intelectuales para desempeñarse, sino en las cualidades específicas de un niño, con la construcción que se está haciendo de este niño. Yo siempre he dicho que cuando hablamos de niños, estaríamos hablando de una especie de obra como una obra civil, de ingeniería civil, que tiene acordonado con estas cintas amarillas plásticas, ¿no? De cuidado, ¿no? Tenga usted cuidado al pasar, porque están en construcción, porque los niños efectivamente están en construcción. Entonces, el ser niño, la esencia del niño, que es conservarla, cuidarla, entenderla, traducirla para acompañarla con los recursos que desde la adultez se le puede dar para que lleguen entonces a un estado de adultez en plenitud. Eso significa. Qué interesante. Ahora bien, dices aquí a crecer, el derecho a crecer en libertad. Y evidentemente no estamos hablando de manera literal que esté prisionero o algo así, sino esta libertad emocional, vamos. Y de expresión, y que pueda el niño
ser investigador. Finalmente, una cualidad infantil es la curiosidad. Entonces, que tenga la libertad de preguntar, que tenga la libertad de investigar, que tenga la libertad de movimiento físico y de movimiento psíquico para hacer este internamiento a la vida a la que está llamado el niño, la niña, para el resto de su existencia. Esa es la libertad. ¿En qué momento se ha dado esta circunstancia de que un niño puede no crecer en libertad? Danos ejemplos, Mauricio, por favor. Bueno, cuando lo tienen como peón, cuando lo tienen como trabajador, cuando solamente se levanta para empezar a trabajar, se mete el sol y regresa para alimentarse y dormir y volverse a levantar para ir a trabajar sin ninguna otra posibilidad. Está coartada su libertad de aprendizaje, de visión, de conocimiento y de descubrimiento del mundo y de su ser y de sus propias cualidades. De esa forma. Muy bien. Ahora, interesante esto que dices acá, el derecho a una identidad. Empezando desde el nombre y desde los apellidos. Un gran pleito que yo he visto en los juzgados cuando he sido perito en la discusión sobre la patria potestad, la custodia, en fin, es que hay padres o hay madres o ambos que no quieren dar su nombre, no quieren darle identidad al hijo. Entonces el hijo termina teniendo los apellidos de los abuelos o los apellidos de la madre como si fuera un hermano, en fin, para darle una identidad social. Incluso desde el nombre, este derecho abarca esta posibilidad de que tenga una identidad, que sea una persona reconocible, que tenga esta facultad de ser reconocido socialmente por los demás y que esta identidad también lo vista. Desde el punto de vista psicológico se dice que el nombre está fundando a una personalidad, a una identidad. Entonces, este derecho a la identidad es que tenga pertenencia, que se sepa que forma parte de una familia, de un grupo, quiénes son las personas de esa familia, de ese grupo, de los que depende y con los que puede contar. Todo eso forma parte de este derecho a la identidad. Y en este contexto del que nos estás comentando, Mauricio, ¿qué piensas ahora de pues esta nueva ley que ya autoriza que el niño, la niña, tengan primero o pueden tener primero el apellido materno y luego el paterno? ¿Qué te parece esta situación? Bueno, estamos viviendo tiempos muy nuevos en las formas de pensamiento y ahora todo se engloba en este derecho a la diversidad. Y en el derecho a la diversidad todo cabe, prácticamente todo, incluido esto que estás diciendo de que no solamente hay un paternalismo, puede haber ahora una influencia materna o incluso la renuncia a uno de los apellidos y quedarse con un solo apellido, el que elija. E incluso alternar por un tercer apellido, un apellido que no sea ni del padre ni de la madre y que sea elegido el nombre y el apellido por la persona y se hace un juicio, en fin, hay maneras judiciales, jurídicas de poder hacer todo esto y que es válido, se puede cambiar la identidad. Una persona que nace varón, un chico que nace varón, pero se identifica como mujer, ahora está amparado por la ley para que cambie su identidad y no ser un él, sino ser una ella. Ahora imagínate si puede o no cambiar el nombre y el apellido y el orden de los apellidos. Claro que ya se puede. Ahí está, muy bien. Ahora, el derecho a la salud, porque verdaderamente sería un crimen, pues que un niño esté enfermo o que requiera de cuidados y supervisión médica y que no lo pudiese tener. Sí, bueno, pareciera ser que con el conocimiento médico tan avanzado que hay hoy en día, hay trasplantes, hay tecnología médica, química para la medicación, en fin, hay muchas cosas que alargan la vida, aumentan la esperanza de vida. Aún así, y lo hemos visto hoy con los 2 años de pandemia, que hay países en donde las personas tienen 4 vacunas
cada persona tiene 4 vacunas. Y hay países africanos donde todavía hoy, en este momento que tú y yo estamos hablando, no tienen ni una vacuna. Entonces, este derecho a la salud es importantísimo, a la accesibilidad a esta salud, a estos servicios de salud. Amigos de Cadena Sur, pues nuestro querido psicólogo, tanatólogo y logoterapeuta Mauricio Carvajal nos está hablando de este tema tan importante. ¿Estamos los adultos defendiendo los derechos de los niños? Y él nos está explicando paso a paso cuáles son estos derechos. Ya hemos hablado de 4, pero todavía faltan 6 que él considera son contundentes, importantísimos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conocer cuáles son los otros 6 derechos de los niños. Regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y nuestro psicólogo Mauricio Carvajal nos está hablando de este tema. ¿Estamos los adultos defendiendo los derechos de los niños? Y Mauricio, cuando nos habla sobre el derecho a tener una familia, como que pensamos, ¿en serio? O sea, ¿no damos por sentado que ya el niño, por ser niño, ya tiene una familia? Pero evidentemente no siempre es así. No, no siempre es así. En general, quien tenga una familia y disfrute de la protección de la familia podrá pensar qué extremo es esto. Sin embargo, sí, hay niños que son excluidos de la propia familia, que no son reconocidos como miembros de la familia si no hay de por medio algún tipo de negociación, es decir, que se convierte en mano de obra gratuita para la familia y ganarse un lugar. En muchos contextos familiares, no solo de México, sino a nivel global, y depende de la cultura del sitio del que se hable, los niños tienen que ganarse un lugar en la familia. De hecho, hay conocimiento amplio sobre los rituales de iniciación, en donde en estos rituales de iniciación son recién aceptados en el clan familiar o en el clan social los hijos o las hijas, si son sometidos a situaciones que muchas de ellas son brutales, como el aprender a manejar las armas, aunque tengan 4 o 5 años de edad, las armas de cacería, por ejemplo, o el ser inutilizados de manera sexual en sus órganos sexuales, porque sus creencias personales de esos grupos así lo dice, para que recién puedan ser aceptados como miembros de la familia. Antes no, están como en espera, son como animalitos vivos, porque tienen vida, pero no son reconocidos como miembros de una familia. Para que sean reconocidos como miembros de una familia tienen que pagar a veces costos altísimos de dolor físico y de sufrimiento psicológico. Por eso el derecho a la familia tiene que ser garantizado. Muy bien. Ahora, cuando hablas de discriminación, porque dices el derecho a no ser discriminado, pues todavía hay espacios en los que el niño, pues en la familia le dice, no, tú cállate, tú no opines porque tú no sabes nada de esto. O todavía hay espacios donde
No, deja que coma tu papá primero y luego ya comes tú. Oye, cosas que parecieran inconcebibles, pero que todavía se dan, Mauricio. Bueno, fíjate que la palabra infante, yo no hablo francés, pero de acuerdo a un rastreo arqueológico del concepto en francés, se remite a una palabra antigua en francés que más o menos significaría el que no habla o el que no tiene derecho a hablar. ¿Sí? Infante, el origen de la palabra es el que no habla o el que no tiene derecho a hablar. Y tiene de pronto esta doble vertiente. Bueno, el infante está aprendiendo a hablar, no tiene el idioma apropiado, lo está aprendiendo, no tiene el lenguaje, pero una vez que lo tiene, tampoco tiene voz y voto. Se tiene que subordinar, ¿no? Al dicho del adulto. Incluso a mí me tocó todavía de niño, yo soy del año 60, guardar silencio mientras los adultos hablaban. El niño no podíamos hablar mientras los adultos hablaban. Y si hablábamos, nos callaban. Nos callaban, incluso había casos del manazo en la boca porque claro, el adulto tenía que hablar. Una reprimenda, ¿no? Sí. Sí. Ahora bien, cuando nos dices el derecho a no ser abandonado ni maltratado, ¿está relacionado con las heridas de la infancia? No, no. O no solo. El niño es un dependiente, no tiene toda la capacidad para valerse por sí mismo emocionalmente, físicamente y económicamente. Entonces, el niño puede ser abandonado cuando los padres calculan que no pueden mantenerlos y los van dejando. Hay muchísimos casos de niños encontrados en terrenos baldíos, encontrados embolsados vivos, ¿no? En algún basurero, en una caja de zapatos. Incluso yo recuerdo cuando era niño que se decía que sí nos querían porque no fuimos encontrados en una caja de zapatos, ¿no? Sino que nuestros padres nos querían porque había niños que venían en cajas de zapatos, abandonados en cajas de zapatos, por esta sensación de que si simplemente no lo tengo, pues no lo mantengo, ¿no? Y aquí se ligan, hay muchos eventos que se ligan. La sexualidad humana, digo yo, que tiene tres fines. Un fin es la reproducción, otro fin es la satisfacción del deseo que el ser humano es capaz de experimentar, y otro fin que tiene la sexualidad es el desahogo de la ansiedad, sobre todo ansiedad por presiones sociales. Y por eso vemos que en ciudades de escasos recursos, pobres, en cinturones de miseria, la población crece. Y crece, en mi opinión, porque la sexualidad se ejerce de manera sin protección y de manera ansiosa para satisfacer y mitigar la ansiedad, no un deseo. Por eso hay muchos embarazos no deseados en todas las latitudes, pero sobre todo en cinturones de miseria. Nacen hijos que no son deseados, por supuesto, y que no tienen la mínima manera de mantenerlos, entonces son abandonados. De eso habla este derecho. Bueno, y también está el derecho a recibir protección y asistencia, ¿verdad? Socorro, sí, le llamas acá. Sí, claro, y que las instituciones, aquí sí las instituciones de un Estado estén abocadas a darle protección, a darle el cuidado, ya sea que los padres se lo den o no se lo den, las instituciones tienen, al menos caso México, tienen la vocación, tienen la instrucción y tienen el compromiso, la obligación de atender a los hijos, ya sea que los padres escasamente lo puedan hacer o no lo hagan, y pueden cubrir esas áreas. Ese es otro derecho. Ahora bien, hablas acá del derecho a una buena educación. ¿Qué es esto, Mauricio? A la accesibilidad a la posibilidad de crecimiento personal. Desde la logoterapia hemos tomado el concepto en su base original etimológica, y educación significa sacar de adentro. Y aquí se desprenden inmediatamente tres preguntas. ¿Quién saca? ¿A quién le sacan? ¿Y qué es lo que sacan? ¿Quién saca? El tutor, no necesariamente el padre, el tutor, el que tenga la tutela jurídica. Dos, ¿a quién le sacan? Al niño, al infante, al menor. Y la pregunta más interesante,
qué es lo que sacan, porque si es sacar de adentro, es promover los recursos de ser humano que tiene la persona. No solamente que yo digo A y el niño repite como periquito A y entonces se queda con A, aunque no comprenda qué significa A, sino que se promueva la capacidad pensante, la capacidad de recursos cognitivos, intelectuales de la persona. Ese es el derecho a una educación, que pueda cuestionarse, que pueda pensar, que pueda incluso oponerse y que pueda decir, ¿por qué esto es así? Los niños atraviesan en diferentes momentos del desarrollo por la famosa edad de las preguntas y preguntan todo y de una pregunta desprende más preguntas. Este es el derecho a la educación, que sean informados, que se les allegue todo lo que ellos necesitan saber para ir conformando su capacidad cognitiva y de juicio personal. Muy bien, y cerramos esto con el derecho a cuidados especiales. ¿Cuáles serían estos cuidados especiales? Los niños, hasta que no alcanzan cierta edad, donde dejan de ser niños, en el desarrollo de la psicología evolutiva, empezamos a ver que hacia los 12 años empieza la pubertad. Después de la pubertad vendrá la adolescencia, pero hacia atrás, antes de la pubertad, hay varios estadios. Está la infancia y está la niñez. En la infancia y la niñez requieren de cuidados especializados, de atención, alimentarlos, formarles hábitos, etcétera. Y si eso no se da, se le llama jurídicamente negligencia. La negligencia es el tipo de cuidado que los adultos tutores, que pueden ser los padres o los que se hagan cargo, deben de brindarle a los niños y no se lo dan. Los alimentos a la hora, a llegarle espacios de educación, diversión, fomento a la creatividad, que sean amados, que se sientan amados, que tengan esta identidad de la que ya hablábamos, esos cuidados especiales que se dan específicamente en esas edades donde necesitan ser cuidados, si no pueden hasta perder la vida por la falta de esos cuidados. A eso se llama cuidados especiales. Mauricio, cuando nuestros niños no están teniendo estos 10 derechos de los que nos has hablado en esta noche, ¿es porque los adultos no queremos, no sabemos o no podemos? Si no sabemos, es una grave falta, pero una falta que se puede subsanar informándose. Si no podemos, se puede ver que puede ser por la pobreza, la economía, en fin. Pero lo más grave que me parecería, y lo acabas de decir, es el no querer. Si no se quiere, ahí estamos ante una actitud de agresión, de violencia, de odio incluso hacia los niños. El no poder y el no saber pueden ser subsanados. Ahí está el Estado, y ahí hay instituciones, y hay especialistas, y hay muchas alternativas hoy en día. Pero el no querer, eso me parece gravísimo. Y por desgracia, mi querido Abel, hay muchos casos de ese tipo. ¿Qué adjetivos, piensa en 3 adjetivos que le pondrías tú a tu infancia, querido Mauricio? Yo creo que amor, esperanza y oportunidad. Y te voy a decir por qué. Amor, porque ese es el vínculo por excelencia del ser humano. Estamos dotados de esta capacidad. Esperanza, porque la esperanza nunca está aquí, la esperanza está en el futuro. Entonces, inmediatamente ya estamos ligados a un futuro. Y oportunidad para que en ese futuro no se esté repitiendo las carencias de hoy, sino que en ese futuro haya un amplio campo de posibilidades, de oportunidades. Esperanza, amor, esperanza y oportunidad. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia? Es muy amado. Mi mamá fue una persona, mi papá no estuvo con nosotros, finalmente se divorciaron y después él moriría. Y mi mamá y mi abuela, mi mamá fue hija única, mi abuela vivió con nosotros. Lo recuerdo siempre bien cuidados, muy amados, con las carencias propias del vaivén económico de la vida, pero siempre con una estabilidad emocional que lo recordaré hasta el último día de mi vida con gratitud hacia mi madre. Pues bien amado, bien querido, y por parte de nosotros, bien admirado
y bien respetado, querido Mauricio, y nosotros bien agradecidos contigo por este espacio que dedicas a Carpe Diem para todos los seguidores de Cadena Sur. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cómo te gustaría despedirte en esta noche? Con la idea de que todos, absolutamente todos los adultos, tuvimos la gran oportunidad de ser niños y que rescatáramos de ese momento, de ese tiempo, de cuando fuimos niños, algunos instantes lindos. Todos tenemos instantes lindos. Por difícil que haya sido la infancia, hay instantes lindos que hasta terceras personas nos las pudieron haber dado, con una mirada, con un apapacho, con un regalito, con un adjetivo de qué bonito, qué decente, qué bien portado, en fin, rescatar esos momentos. Vamos a darnos la oportunidad en este mes del niño de rescatar cosas lindas de nuestra niñez cuando la tuvimos. Mauricio, muchísimas gracias y te enviamos un abrazo afectuoso. Gracias, y lo recibo con todo cariño, y como niño me entusiasma mucho cada vez que estoy con ustedes. Me encanta estar con ustedes con este ánimo infantil con el que hoy me encontré aquí. Mil gracias. A ustedes. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.